Mente colmena, un peligro de vida. ¿Sabrías decir qué es la mente colmena, y qué peligro puede representar para tu vida? Acuérdate siempre, lo importante no es que te mientan, sino que te lo creas. Definiendo el término. La idea de mente de colmena se parece algo al de conciencia colectiva, expresado por el sociólogo francés Émile Durkheim, aunque no es lo mismo. La mente colmena se define como un conjunto racional de creencias e ideas. El que un conjunto de personas, una tribu o país compartan ciertas ideas, como la cultura, la forma de pensar y los conocimientos, hasta cierto punto pueden ser buenos para unir a esa comunidad y hacerla más fuerte. Pero, cuando a un conjunto de personas se le impone la mente de colmena, las cosas se vuelven dañinas y destructivas como veremos. La imposición de una forma de pensar, permite sojuzgar a la gente por medio de arrebatarle al individuo el libre albedrío. Para profundizar sobre este tema, recomendamos un vídeo de este canal que se titula El secuestro del libre albedrío. La creación de la mente colmena. La mente colmena suele ser impuesta a la sociedad, bien por medio de sistemas sutiles de psicología de masas o por la fuerza bruta. Esos sistemas psicológicos sutiles son lo que la Biblia denomina huecas sutilezas. Son ideas vanas y carentes de sentido lógico, pero que permean en el pensamiento de la persona, produciendo frutos destructivos. Las personas sometidas a la mente colmena pueden ser utilizadas para actos terriblemente violentos y destructivos, ya que actúan según se les estimula mental y emocionalmente, llegando a manifestar violencia por el miedo a enfrentarse al hecho de que le han manipulado la mente. Un ejemplo son esas personas que se manifiestan diciendo que desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Cuando se les pregunta cómo se llama el río, no tienen la más remota idea. Pero se manifiestan, expresan ira y odio, sin siquiera saber qué dicen. Son personas de mente colmena totalmente manipuladas por quienes se enfrentan a la sociedad para sojuzgarla. No se dan cuenta que están siendo usados para reivindicar que se lleve a cabo un genocidio de 9.250.000 personas. Si se llevara a cabo tal genocidio, ¿esas personas serían culpables de ese crimen? Jesús dijo que por tus palabras serás condenado. Si una persona no tiene un fundamento sólido para su pensamiento, y cree cualquier cosa que le dice cualquiera, puede convertirse en un arma muy peligrosa en manos de expertos manipuladores psicológicos. Si se juntan varias personas de esas y el experto sabe manipular al conjunto, tiene en sus manos un arma terrible de destrucción de una sociedad. Las personas asustadas y enfadadas, que no tienen información suficiente y veraz para analizar las situaciones, son fácilmente llevadas a la esclavitud de la mente colmena. Y si encima no tienen sentido de identidad y pertenencia, se unen a cualquier causa, aunque no la entiendan. El arma más potente. El miedo es tal vez la herramienta más potente para crear la mente colmena. Cuando alguien es parte de una determinada mente colmena, y se enfrenta a un sujeto que no encaja en el pensamiento único, se siente amenazado. En vez de analizar por qué la otra persona no piensa igual que él, reacciona atacando violentamente, ya sea física, verbalmente o ambas cosas. Un ejemplo ha sido la situación sanitaria mundial que se generó, inculcando en muchos un miedo infundado y altamente destructivo. Esas personas, atrapadas en la mente colmena, que permitieron que se les inoculara ese miedo, atacaron violentamente a las personas que no aceptaron creer a la maquinaria que moldeaba y manipulaba la psicología de masas, y que rechazaron la supuesta solución que se imponía de forma agresiva. En ese momento se generó una brecha terrible en la humanidad entre los que aceptan que les moldeen la mente y los que piensan. Pasados unos pocos años, los moldeables sienten una especie de vergüenza por haberse dado cuenta de lo absurdo del miedo que aceptaron sentir, aunque muchos todavía se agarran a razonamientos sin fundamento para intentar convencerse de que estaban en lo cierto. Disonancia cognitiva. Las personas que se han sometido a la mente colmena, sufren de una fuerte disonancia cognitiva. Es decir, por el terror que tienen de afrontar la idea de que han sido engañadas, meten la cabeza en un agujero, y rechazan con vehemencia a todo el que les intenta mostrar que caminan hacia la autodestrucción. El que sufre de disonancia cognitiva no soporta la argumentación, los consejos o las conversaciones que muestren que está equivocado y se ha dejado engañar. Esas personas desarrollan un caparazón muy fuerte de protección a las ideas que le han llevado a la esclavitud de la mente colmena. Estrés, amenazas mundiales y personales. Las personas son especialmente propensas a caer en este tipo de mentalidad cuando están enojadas o asustadas y, más todavía si se perciben como siendo anónimas e irrelevantes. La baja autoestima es muy común hoy día y, quien sufre ese problema, es presa fácil para caer en la mente colmena. La sociedad está altamente estresada, a nivel colectivo y personal.
Hoy día es común que una persona se enfrente a la muerte súbita de un ser querido que se ha desplomado con 40 años, a la vez tenga serios problemas para encontrar trabajo, problemas con sus hijos rebeldes y además oiga de enfermedades, guerras cuyos conflictos solo se agravan, corrupciones en los que controlan el poder, más y más impuestos, violencia, desastres naturales todo el tiempo, etc. Y, por si todo esto fuera poco, esa persona empieza a oír supuestas noticias de meteoritos que caen a la Tierra, explosiones en el suelo e invasiones de extraterrestres. Todo ello son problemas que causan mucho estrés a una persona cuando surgen aisladamente. Ahora, si lo juntamos todo, esa persona se puede volver loca. Pero hay más. La impotencia de la injusticia social, a la malísima alimentación, contaminada por todos lados, la falta de nutrientes, las enfermedades cada vez más frecuentes, la dependencia cada vez mayor de fármacos, las imposiciones de controles y censura de todo tipo, las ondas magnéticas y otros agentes que merman sus fuerzas y mente todo el tiempo, son factores de constante sufrimiento y estrés para cualquiera. Violencia de unos contra otros. Los que han secuestrado el poder, no tienen la confianza mayoritaria del pueblo, y por eso dependen de una vieja estrategia para imponerse, la del divide y vencerás. Para conseguirlo tienen un sinfín de agendas para crear minorías que se impongan a las mayorías, bajo la excusa de proteger a dichas minorías, aunque en la práctica no sea así. Un ejemplo es el odio que se ha fomentado entre hombres y mujeres con una miríada de frases hechas y conceptos poco sostenibles, pero que los ciudadanos que viven bajo la tiranía de la mente colmena, aceptan sin cuestionar. El economista Alberto Iturralde dio un dato interesante: si fuera verdad que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, el índice de contratación femenina sería muy superior a lo que muestran las estadísticas. Y eso que en los países donde ese discurso es utilizado constantemente, se imponen cuotas de contratación femenina. Esas mentes colmena del pensamiento único no se paran a analizar que los medios de manipulación masiva fomentan constantemente el odio de unos contra otros. Esas personas se olvidan que ese odioso hombre blanco y hetero, al que se les enseña que es un violador por el mero hecho de ser un hombre blanco y hetero, pueden ser su padre, hermano, hijo o tío. La gente no conecta, por ejemplo, la invasión de hombres jóvenes, desocupados y violentos de otras culturas, con el incremento de violaciones y delincuencia. Esas mentes colmena no son capaces de darse cuenta que los mal llamados reportajes de los medios masivos consisten en hacer una afirmación que predispone a una minoría contra otra, y luego salen a la calle a entrevistar a ciudadanos que, curiosamente, sin excepción, apoyan el discurso de ese medio. Lo mismo pasa con los supuestos expertos que se entrevistan para dar esa apariencia de afirmaciones científicas. Lo que no se pone sobre la mesa es que si el gobernante de turno está imponiendo una determinada agenda, y el trabajo de ese experto depende del gobierno, no va a decir nada que le moleste, claro está. Así es que la mente colmena va alimentándose de ese odio, que luego vierte sobre los demás, sin pararse a pensar en lo que le dicen. Este es un buen momento para recordar que lo importante no es que te mientan, sino que te lo creas. Vidas sin valor, números en una multitud. Por si todo ese contexto no fuera suficiente para llevar a la sociedad a la locura, hay un aspecto terriblemente peligroso: el poco apego a la vida. Veamos cómo la mente colmena es un peligro para la vida. En otro vídeo explicamos a qué lleva la creencia religiosa del evolucionismo, y por qué se trata de una creencia religiosa y no de hechos científicos. Si no lo has visto, te aconsejamos a que lo hagas cuanto antes, porque afecta tu vida. En la sociedad actual se nos trata como ganado numerado, sin identidad personal ni diferencia de nuestros congéneres. Somos tratados como estómagos inútiles a los que hay que abatir tan pronto como dejemos de producir beneficios para el ganadero. Por cierto, este lenguaje no es empleado al azar. Aquellos que están devastando el mundo para imponer el gobierno del anticristo, piensan exactamente eso de nosotros. Para los que no son parte de la mente colmena esto ya va estando bastante claro, y no tendrán problemas con que se hable en estos términos, entendiendo que no compartimos la idea, evidentemente, pero exponemos cómo piensan esos destructores de la vida para revelar esos esquemas diabólicos. Como vimos, creer en la evolución lleva a no valorar la vida propia y la ajena. Algunas formas por las cuales, los que imponen esas mentalidades destructivas, llevan a las personas a la locura y hasta el suicidio, son las siguientes. 1. Para la administración pública eres un número, no una persona. Por eso todo es tramitado a través del número por el cual te cobran impuestos. Ese es el número más importante, porque permite que tú, como ganado, produzcas beneficios al Estado.
Para ellos, solo vales lo que produces en impuestos. 2. Cuando vas al médico, no te mira a la cara ni escucha lo que le quieres explicar sobre tu dolencia, sino que rellena un formulario en el ordenador y, cuando termina, imprime una receta y las instrucciones de cómo tomar los fármacos. No te explica qué te pasa y por qué. Solo debes consumir ese producto farmacológico que aplican a todos los que tienen el perfil similar al tuyo. Y, si pretendes opinar sobre qué hacer con tu salud y cuerpo, montan en ira. El sistema te trata como si fuera dueño de tu cuerpo. 3. En psiquiatría tienen un manual, el DSM, Manual de Desórdenes Mentales. Con ese manual te ponen la etiqueta que les parezca que mejor se acopla a tu perfil, y te medican con químicos que afectan a tu cerebro y suelen ser altamente adictivos. 4. Los psicólogos, a su vez, te escuchan, pero te mandan al psiquiatra a medicarte. Poquísimos son los que te sugieren el cambio que debes hacer para solucionar el problema. 5. Todo en el ámbito médico, físico o psicológico, está milimétricamente protocolizado, de forma que, si el mal llamado médico se sale del guión y el paciente tiene algún problema, ese facultativo puede tener serios problemas. El primero es que le suban el seguro de responsabilidad. Es decir, aunque ese profesional tenga algo de conciencia, no puede usarla porque corre un grave riesgo. Tus dolencias vienen precatalogadas por burócratas que elaboran los protocolos. Esos burócratas no te conocen, ni les importas. Hoy día no hay casi médicos. Los médicos han sido sustituidos por prescriptores de drogas farmacéuticas, aún sin darse cuenta. 6. Mientras que en los anuncios de la televisión te dicen que el consumidor es el que manda, en la práctica, las empresas se esconden detrás de páginas web que tienen una lista interminable de links que supuestamente contestarán a todas tus dudas de cómo solucionar un problema con el producto que les compraste. En la mejor de las hipótesis te atiende una IA que, si no le dices la palabra exacta que tiene en su programa, te redirige a la página de preguntas y respuestas. En ese momento te das cuenta que, una vez que has pagado el producto, a la empresa le importa menos que nada lo que pase con tu satisfacción. En realidad, para la empresa no eres nada, una vez que has pagado por lo que compraste. Con estos pocos ejemplos nos damos cuenta que todo está configurado para convencernos de que los seres humanos no somos nada más que ganado, que vale para producir beneficios y que, cuando ya no los produce, es ganado a abatir. Si a eso le añadimos la falta de apego a la vida por creer que hemos surgido al azar, no se sabe qué hacemos aquí, ni hacia dónde vamos, una persona con la mente colmena es fácilmente presa del suicidio. Ese suicidio puede ser físico, aunque la mayor parte de las veces suele ser psicológico, ya que la persona o bien abraza una adicción para evadirse de la depresión, o bien se deja morir psicológicamente, sin luchar por cambiar su vida. La antítesis de esto puede ser que esa persona sienta tal miedo de enfrentarse a ese cuadro, que se vuelva una especie de delator de todos los que no están en su condición, pensando que si muestra que es fiel al sistema, le permitirán vivir en paz y seguridad. La humanidad está a punto de entrar en la gran tribulación, donde será más peligroso que nunca pensar diferente del pensamiento único impuesto por el gobierno tiránico del anticristo. Muchos serán ejecutados por la delación de los de mente colmena, que creerán que la persona que piensa libremente son un peligro para su supervivencia y supuesta paz y prosperidad. Síntomas de estar dominado por la mente colmena. Mientras que una persona de pensamiento libre suele estudiar mucho, meditar, razonar sus argumentaciones y defender sus ideas calmamente, la persona que es presa de la mente colmena suele reaccionar violentamente contra cualquier argumento que cuestiones lo impuesto por el sistema. Luego, al no tener argumentos para rebatir la idea de quien ha estudiado, investigado, meditado y razonado, pasa a intentar descalificar a esa persona, con la esperanza de conseguir anular lo que pone en evidencia su esclavitud mental. Eso es usar el recurso ad hominem. La pregunta para toda persona sería, ¿eres capaz de exponer tu forma de pensar a otros, argumentando tus razones de forma calmada y sensata o te enfadas cuando el que tienes enfrente no piensa como tú y recurres al intento de descalificación? La persona que tiene la mente colmena dominada por el sistema de control de pensamiento de masas, suele ser muy vaga para informarse, estudiar, contrastar fuentes, etc. Suele ser perezosa para afrontar los problemas, y lo deja siempre todo para el día siguiente. Esa persona se ha acostumbrado a ponerse un velo en los ojos, de forma a no ver lo evidente, aunque se lo muestren. Destruyendo a la sociedad desde dentro. Todo este contexto no se ha dado al azar, sino que el enemigo de Dios, y del ser humano lo ha desarrollado a lo largo de milenios, con el fin de destrozar al hombre, ya que sabe que Dios lo ama, y que su Hijo Jesucristo dio la vida para rescatarlo.
El antiguo querubín, Lucifer, perdió su propósito de existir, su vida y su identidad. Él no tiene restauración. Por ello quiere llevar a la mayor parte posible de la humanidad a la misma condición y a su destino eterno, que es el lago de fuego. Por ello, desde Génesis 3 vemos cómo Satanás corrompió el pensamiento humano, inculcándole una idea autodestructiva: seréis como Dios. Esa misma idea fue la que llevó a Lucifer a perder todo cuando decidió que quería ser semejante al Altísimo. Por lo tanto, desde hace 6000 años, Satanás trabaja para corromper el pensamiento humano, atrapándolo en la mente colmena del pensamiento único, que lo transforma en un zombi destructivo en sus garras. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? En Ezequiel 13, 17 a 23 leemos sobre aquellos que cosen vendas mágicas para atrapar el alma de los hombres, y explica que eso lleva a la persona a la muerte. Las vendas mágicas son ideas engañosas que separan a la persona del conocimiento de Dios, que es la vida. Una persona que da oídos a mentiras, acaba atrapada ahí. Cuanto más acepta las mentiras, más tupido se hace el velo que la ciega, haciendo más difícil que sea liberada. Solo Dios tiene poder para destruir las vendas mágicas. El profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. ¿A qué conocimiento se refiere? El primer conocimiento que debemos preocuparnos en adquirir es sobre nuestro Creador. Eso se consigue sobre todo, leyendo la Biblia y rindiendo nuestra vida a Él para que su Espíritu Santo venga a morar en nuestro interior. Según explicó el Señor Jesús, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que nos guía a toda la verdad. Jesús también dijo que la verdad nos hace libres. Si aceptamos la mentira y no amamos la verdad, acabamos atrapados en la mente colmena que nos destruye desde dentro de forma diabólicamente dolorosa, sin que nos demos cuenta. El apóstol Pablo también nos dio un consejo importante sobre esto. Dice en la carta a los Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje nos alerta para que no aceptemos cualquier idea que se nos presenta, especialmente si se nos trata de imponer insistentemente, como ocurre hoy en día con los medios de manipulación de masas. Pablo dice que renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? En Colosenses, Pablo dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la inteligencia y la sabiduría. ¿Cuál es la mejor forma de renovar nuestro entendimiento? Profundizando en conocer a Jesucristo, y recibiendo de Él tesoros de inteligencia y sabiduría. Y para terminar, aunque la Biblia es una fuente inagotable de orientación sobre este tema, centrémonos en el final del versículo anterior, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para Dios no somos uno en el montón de 8.000 millones de seres humanos. Hay muchos factores que nos hacen únicos física, psicológica y espiritualmente. Somos únicos porque Dios nos ha creado a cada uno de forma especial. Aunque los padres contribuyan con el esperma y el óvulo para engendrar a un bebé, ¿quién da el espíritu y el alma de esa nueva persona sino Dios? Pablo dice que existe una buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Para que esa voluntad se lleve a cabo y produzca los buenos frutos, debemos renovar nuestro entendimiento, conociendo a Dios y su propósito para nuestra vida. ¿Quieres inmunizarte contra los ataques del enemigo que te quiere atrapar en la mente colmena? Entrega tu vida a Cristo. ¿Quieres tener tu entendimiento renovado y conocer así la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida? Busca los tesoros de inteligencia y sabiduría escondidos en Cristo. No lo dejes para mañana. Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.